Tenemos en la línea a nuestra amiga Valentina Quintero. Valentina, ¿qué es lo que ocurre con, con tu papá y tu mamá? Que hay una invasión. ¿Qué nos puedes contar, Valentina? Bueno, Leopoldo, buenas tardes. La Buenas verdad tardes. es que esta invasión comenzó el domingo pasado. Desde que esa invasión empezó, nosotros estuvimos allá. Era una invasión que, bueno, promovida por el Consejo Comunal de Caruao, aunque la gente del Consejo Comunal dijo que ellas no la avalaban. Nosotros tuvimos una reunión con el Consejo Comunal el martes, donde ellos nos pidieron que lleváramos los papeles y el acuerdo al que se había llegado era que tan pronto como nosotros entregáramos los papeles, mientras ellos los revisaban, ellos sacaban a la gente que estaba en la invasión, pero después ellos dijeron que no iban a poder sacar a nadie porque la gente estaba muy molesta. Y en todo momento nosotros mantuvimos contacto con las autoridades, nosotros nos comunicamos con el procurador del Estado, el doctor Pedro Rodríguez, nos comunicamos también con la asistente del gobernador, la señora Odalis Monzón, nos comunicamos también con la Guardia Nacional, todo el tiempo hubo presencia, fue la Guardia Nacional, la gente del Instituto de la Vivienda de Vargas también nos apoyó. Y el sábado nos fuimos toda la familia para allá, pasamos por el comando de la Guardia Nacional en Los Caracas para hacer la denuncia formal, y estaba el comandante Hernández, que es el comandante del CORE 58, que es el que atiende desde Catialamar hasta Chuspa. El comandante fue muy atento, entendió perfectamente lo que estaba pasando y delante de nosotros llamó al procurador, el doctor Pedro Rodríguez, y quedaron en ir para allá. Fueron para allá. Mandaron a llamar al jefe civil y le dijeron al jefe civil que trajera al Consejo Comunal. Cuando llegó el Consejo Comunal, él dijo que él quería hablar era solamente con el presidente del Consejo Comunal, y ellos dijeron que ellos habían desintegrado el Consejo Comunal, que ahí funcionaban solamente comisiones y que tenían que hablar con todo el mundo porque era el pueblo al que tenían que atender. Durante esa invasión ellos quemaron 8.000 metros de terreno, talaron una cantidad de árboles, dejaron eso pues como un erial, como dice mi mamá, que siempre sabe cómo emplear el lenguaje, y tanto el procurador como la Guardia Nacional se vieron sobrepasados por la actitud de las personas que habían invadido, que son personas de allá de Caruao. Al día siguiente ellos se fueron y nos dijeron que bueno, que iban a ver cómo atendían esta situación, que se les había ido de las manos, que el jefe civil no había atendido las cosas cuando las tenía que atender. Allá se quedaron mi papá y mi mamá con mi hermano. El domingo ellos, los invasores, estas personas dijeron que ellos iban a hacer un sancocho y fueron a hacer el sancocho. Siguieron talando árboles. El procurador les había dicho ya que será un delito penado por ambiente, y ellos dijeron que bueno, que se tendría que llevar presos a las 60 familias que necesitaban sus casas allí. Entonces mi hermano llamó a la guardia fue inmediatamente, se llevó a una persona presa, lanzaron un tiro al aire. Entonces ellos llegaron hasta la casa y dijeron que bueno, que si nosotros habíamos llamado a la guardia, pues ellos iban a quemar la casa con nosotros adentro, que si se nos ocurría ir para el pueblo, ellos iban a quemar el carro, iban pues a acabar con todo eso. Y después fue otra persona en una moto y llamó a mi papá y le dijo, usted es responsable, señor Quintero, por esa persona que se llevaron presa. Y si esa persona no está fuera a las 9 de la noche, usted va a tener que pagar por ese preso. Entonces mi hermano llamó al comando y pidió por favor que soltaran a esa persona, nos llamó a nosotros, y nosotros ayer a las 7 de la noche salimos de Caracas, mis hermanos, mis sobrinos, mi hija, todos los nietos, y nos fuimos para allá a recoger todas las cosas de mi papá y mi mamá, porque no había ninguna autoridad en el pueblo, ni en la guardia, ni en ninguna parte que garantizara la seguridad de mi papá y mi mamá en aquella casa donde ellos vivieron durante 15 años, solamente buscando pasar los últimos días de su vida en paz y en sosiego, que era lo que ellos habían conseguido desde que se mudaron para allá, y eso ya se acabó. Estas personas dijeron que esta era solamente la primera toma, que ellos iban a seguir tomando tierras en toda la zona, que ellos iban a hacer una comuna desde Caruao hasta Guayabal, que esas eran las tierras de sus ancestros, que el INTI había vendido tierras en toda esa zona, y cuando nosotros fuimos a la Guardia Nacional, la Guardia dijo que ellos estaban atados de mano, y cuando fuimos a la Fiscalía, en la Fiscalía nos dijeron, la Fiscalía en Catialamar, que lo de las invasiones no era algo que ellos podían resolver, que eso se les había ido de las manos y que ellos lo único que podían hacer era recibirnos la denuncia y más nada.
Y nosotros, Leopoldo, te confieso que en este momento lo único que a nosotros nos importaba era la seguridad de mi papá y mi mamá, tenerlos ya del lado de acá, aquí en mi casa en Caracas, y que ellos pudieran estar tranquilos, sin ese temor y sin ese pánico y sin tener cada vez el fuego más cerca de todo lo que esa gente quemó y taló, de lo que estaba sembrado, de los árboles frutales, de todo. Fue muy doloroso, sobre todo porque mi mamá se pasó 15 años allá trabajando en la biblioteca, trabajando con los niños, mi papá lo mismo. Mi papá y mi mamá fueron unos vecinos más de esa comunidad que se integraron absolutamente y que, bueno, nosotros suponíamos que la gente los quería. Ahora, Valentina, lo que nos estás planteando es una situación como de anarquía. Yo hago aquí lo que me da la gana, no hay autoridades, no pueden tocar este asunto, y eso queda así, en combustión espontánea. Bueno, Leopoldo, si todo el tiempo las autoridades nos atendieron, y si son las mismas autoridades las que te dicen que ellos no pueden hacer más nada, y que saques de ahí a tu papá y a tu mamá, tú me dirás. La guardia cada vez que los llamamos fueron y de todas maneras esa gente se quedó. La policía anoche, todo el pueblo salió para la calle y cuando nosotros llamamos a la policía dijo que ellos no se podían meter allí, que una vez el pueblo había intentado quemarles el comando, que ellos eran solamente 4 personas y que ellos no tenían manera de sacar a la gente de allí. Ahora, Valentina, tú que viajas todo el tiempo por Venezuela, a lo ancho y largo de este territorio, que conoces desde los pueblos más chiquitos a las ciudades más grandes, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está ocurriendo con los habitantes de nuestro país? Yo te confieso, Leopoldo, que yo no quisiera hacer de esto una generalización. Yo creo que bueno, allí hay un problema donde la gente, bueno, siente que no se les ha respondido. El procurador ese mismo día dijo, nosotros tenemos solicitudes de 29.000 viviendas y nosotros no tenemos cómo responder ni siquiera para 10. Y bueno, y esa gente está indignada y también hay un discurso que los apoya. Y entonces, por supuesto, ellos se sienten con todo el derecho y a tal punto que lo que ellos alegan, Leopoldo, es que ellos no están, o sea, ellos dicen que eso es una toma pacífica, que ellos no se están metiendo con mi papá y mi mamá, que ellos no tienen ningún problema en que mi papá y mi mamá sigan allí en su casa, y sin embargo, que el problema fue porque nosotros pedimos que fuera la guardia. Y que al nosotros pedir que fuera la guardia, nosotros estamos teniendo una actitud violenta ante una actitud pacífica, y cuando tú les dices que bueno, que como que pacífica, si ellos quemaron todo ese terreno y talaron y armaron aquel destrozo y amenazaron a mi papá y a mi mamá, ellos dicen que bueno, que nosotros mandamos a la guardia. O sea, no hay ninguna posibilidad de diálogo ni de llegar a ningún acuerdo, porque sencillamente eso pasa porque ellos consideran que ellos se quedan aquí en ese sitio, que esas son las tierras de sus ancestros, que ellos no reconocen absolutamente ningún documento, no reconocen la legalidad y no reconocen pues tampoco la autoridad. Y si el mismo procurador que nos apoyó durante todo el tiempo nos dice que los tenemos que sacar porque ellos no tienen cómo resguardar la seguridad de mi papá y mi mamá, pues te puedes imaginar que, bueno, nosotros lo sacamos porque a la hora de la chiquitica, lo que a nosotros nos importa es que si mi papá ha podido llegar a los 85 años y mi mamá a los 77, que cumplan todo el resto de los años que tienen que cumplir en sana paz y en sana tranquilidad, y ojalá que bueno, que los puedan cumplir aquí en el país y junto a su familia y a sus nietos y a sus hijos y a sus bisnietos, que los adoran y que lo único que hicieron durante todos estos años fue acompañarlos mientras ellos pudieron ser felices en ese campo donde ellos quisieron pasar sus últimos días. Valentina, ¿quieres añadir algo más? Bueno, Leopoldo, yo lo único que añadiría es que ninguna cosa que ocurra en Venezuela hará que yo deje de creer y deje de trabajar en lo que he trabajado durante todos estos años. Eso es lo que yo voy a seguir haciendo toda mi vida, junto a mi familia y a mi hija y a todos. Eso es lo que yo voy a hacer
durante toda la vida, y quiero que sepan que mi papá y mi mamá están aquí en mi casa, sanos y salvos, y bueno, y tratando de recuperarse de este dolor tan inmenso que significó que esa misma gente a la que ellos apoyaron durante tantísimos años lo sacaran de esa manera de allí. De verdad. Muchísimas gracias por llamarme, Leopoldo. No, Un beso gracias, muy grande, de gracias, verdad, a todo el gracias, país, y aquí Valentina, por